Vamos a comenzar. Acuérdense, estamos viendo la casa de Efraín. Ahora van a ver un movimiento en el mapa, que quiero que lo tengan en cuenta en la parte acá de la derecha. Esta es, acuérdense, el reino de hebreo de Israel estaba dividido en la casa del sur y al norte la casa del norte. Abajo estaba gobernada por Roboam y la parte de arriba estaba gobernada por Jeroboam. Ahí donde aparecieron esos dos circulitos que están acá en el mapa, es en Betel, y en Dan es donde la casa del norte, como no tenía templo, levantan dos becerros de oro y comienza la idolatría en la casa del norte o la tribu norteña de Israel. Ahí quedan los becerros de oro que el pueblo del reino del norte comienza a adorar. Bien, la sucesión de reyes hebreos. Esto es simplemente como para hacer un resumen de lo visto, ¿no? El primer rey es Saúl, le sucede David, a David le sucede Salomón, y Salomón en el año 931 a.C. muere. Y a su muerte, el pueblo hebreo se divide en dos reinos. El reino sureño de Judá, gobernado por Roboam, que es el hijo de Salomón, y el reino norteño de Israel, que son las otras 10 tribus, gobernado por un hombre que se llamaba Jeroboam. El último rey de las tribus norteñas fue el rey Oseas, y es cuando en el año 722 a.C. estas 10 tribus sufren la deportación a Siria. Y nunca más vuelven a su tierra. Esto es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Por otra parte, las tribus sureñas, el último rey que tuvo fue Eliaquim. Pero las tribus sureñas habían sufrido 3 deportaciones a Babilonia. La primera fue en el año 605 a.C., que es cuando es llevado Daniel y sus amigos a Babilonia. Después tiene una segunda deportación, que es en el año 598 a.C., y la última en el año 586 a.C., que es ahí cuando es destruido el templo. Están 70 años en Babilonia y comienzan después a volver a su tierra los judíos. La primera vuelta fue en el año 536 a.C. con Zorobabel. Después, en el año 457, fue la segunda vuelta, guiados por Esdras, el maestro de la palabra Esdras. Y la última fue en el año 444 a.C., que vuelve el último contingente judío a su tierra, Nehemías. Habían pasado 70 años, muchos años de sufrimiento, y entre las cosas que perdieron cuando volvieron fue su lengua. Ya no hablaban más hebreo, hablaban arameo. Desde la muerte de Salomón hasta el último rey de Israel, pasaron 209 años, hasta que desapareció el reino norteño de Israel. Y desde Salomón hasta la última deportación a Babilonia habían pasado 345 años. Esos fueron los que sobrevivió en total cada reino. Decíamos, respondiendo la pregunta 2 que habíamos dejado hecha la semana pasada, que decía, ¿quiénes serán llamados pueblo mío cuando no eran pueblo de Dios? Son los pertenecientes a la casa de Efraín, los hebreos de las 10 tribus del reino norteño. Esos son los que van a ser llamados pueblo mío cuando no eran pueblo de Dios. Y ahora lo voy a empezar a explicar. Primero vamos a ver la explicación que da este muchacho que es judío, es un estudioso de toda la historia judía y da una explicación bastante interesante sobre todo esto. Shalom a todos. En el video de hoy llegamos a una sección en este caso, de estudio, donde se nos habla acerca de otro de los incidentes muy conocidos relacionados con la historia del pueblo de Israel, con la historia del pueblo judío, y es el tema de las 10 tribus perdidas. Esta sección del libro nos habla acerca, en este caso, de cómo a través de la historia siempre ha habido diferentes imperios, diferentes personas que han intentado borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, al pueblo judío,
en muchos casos por diferentes razones, por envidia, por odio. Esto ha derivado, en muchos casos, por ejemplo, envidia por diferentes cosas, ha derivado ya mencioné, en odio hacia el pueblo de Israel, en antisemitismo, en persecuciones, en matanzas, en muchísimas atrocidades que realmente han sido terribles. A través de la historia ya hemos mencionado diferentes casos, pero uno de estos intentos que realmente estuvo muy, pero muy cerca también de acabar con la nación de Israel, fue un golpe devastador, fue precisamente en el año 722 antes de nuestra era, cuando realmente Asiria realmente conquistó el reino del norte de Israel y se llevó a la mayoría de la gente, de los habitantes de estas 10 tribus del norte. Y realmente fue tremendo esta conquista, porque decidió acabar de una vez y por todas con el reino del norte de Israel. Y hasta el día de hoy, estas 10 tribus que han desaparecido totalmente de la historia, ha sido un golpe devastador, porque si hablamos de 12 tribus, se desaparecen 10. Es como acabar casi completamente con todo el cielo de Israel. Es realmente un golpe tremendo y devastador. Nos cuentan las crónicas que muchas de las personas del reino del norte huyeron al reino del sur buscando refugio cuando los asirios vinieron a conquistar. Y todas esas personas que vinieron del norte, por supuesto, están hoy día entremezclados con todos el pueblo. Y hoy día el pueblo judío es una mezcla en realidad de todas las tribus de Israel. Pero como tal, el conjunto de estas 10 tribus fueron llevadas al exilio, como nos cuentan las crónicas que aparecen recogidas en los diferentes libros de los reyes. Y se nos habla de que se mencionan algunos lugares donde en un principio fueron llevadas, pero luego de ahí desaparecieron completamente la evidencia de los historiadores es que simplemente se asimilaron entre las personas y perdidos totalmente, hasta el día de hoy con ninguna posibilidad de retorno. Aunque siempre es cierto de que se dicen, de acuerdo a la tradición y los sabios explican, de que hay siempre esta esperanza de que estas tribus regresarán algún día, de que el Mashiach es el que va a traerlos de vuelta también, no solamente reunir en este caso, cuando se habla de reunir a todo el pueblo de Israel, se incluye estas 10 tribus perdidas, hay una serie de esperanzas y escritos que los sabios han dejado a través de los siglos, pero la realidad histórica es que realmente no hay ningún indicio de ellos, totalmente perdidos y asimilados, a diferencia, por ejemplo, en el caso de las persecuciones en España, cuando los venían sin, que en muchos casos fueron forzados a dejar, en este caso, su judaísmo y convertirse en cristianos o musulmanes, etcétera, pero siempre mantuvieron prácticas en secreto o de alguna manera su judaísmo, que no se fueron perdidos. Pero en el caso de estas tribus, hace tantos años, realmente no hay indicio ninguno. Por tanto, las pruebas históricas muestran que han sido perdidas para siempre. Bueno, lo que está contando acá es un poco lo que veníamos viendo, ¿sí? Se dividen los dos reinos y las tribus del norte, esas 10 tribus, caen en la idolatría a causa del primer rey que tuvieron, Jeroboam, que pone en 2 ciudades, una en el sur, que es Betel, y otra en el norte, pone 2 becerros de oro para que el pueblo comience a adorar, para que no viajaran a Jerusalén, que estaba en el otro reino, y la gente se empezara a ir. Esto ocasiona que los levitas que servían también empiezan a emigrar al reino del sur porque no quieren prestarse a esta idolatría. Mucha de la gente del reino del norte también comienza a emigrar del sur, de las distintas tribus. Y después se da la segunda migración, que es la que habla este muchacho, que es la que dice que se da cuando el rey de Asiria invade al reino norteño de Israel. Bueno, esa es más o menos la situación. Por eso la pregunta es, ¿quiénes serán llamados pueblo mío cuando no eran pueblo de Dios? Y ahora vamos a ver por qué. Pero expliquemos el por qué. Recordaremos que en Segunda de Reyes, capítulo 17, del final del versículo B al 21, al final del 21 hasta el 22, dice: Jeroboam, que fue el primer rey que gobernó el reino norteño, apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos. A causa de su pecado, la casa de Israel fue, miren la palabra, fue divorciada de Jehová, por lo que no había ley que le permitiera a Efraín, que es la casa del norte, estas 10 tribus del norte, volver a ser parte del pueblo de Israel. En Oseas capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros
no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. A causa de la idolatría de estas tribus norteñas, que se llamaba la casa de Efraín, la casa de José también, bueno, Dios la repudia. Y entonces dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El Señor está renunciando a sus derechos de esposo sobre la casa de Efraín. Pero más claro aún lo que dice Jeremías. En Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 8, miren lo que dice. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Ella, hablando de la casa de Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, la casa de Efraín, yo, Jehová, la había despedido y dado carta de repudio. Fíjense que lo que está haciendo acá Dios con esta palabra es, con la casa del norte, la casa de Efraín, o estas 10 tribus norteñas, Dios es como si estuviera diciendo, yo me divorcio, lo está diciendo, yo me divorcio de ellos, no son mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios se divorció de la casa de Efraín, profetizó que volvería. Esto está en Jeremías 3:1. Si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. A pesar del divorcio con la casa del norte, con la casa de Efraín, Dios le está diciendo que se vuelva a él. Jeremías 3:1 es un pasaje tremendo, puesto que parece que Dios se olvidó del repudio a Israel. En Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 1 y en el 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el versículo 4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Fíjense acá, hermanos, que una vez que se daba la carta de repudio o la carta de divorcio, no se podía volver a tomar esa mujer. Sin embargo, Dios se divorcia con la casa del norte, con la casa de Efraín, y le está diciendo que vuelva a él. Debido a esta aparente equivocación de Dios, es que la casa de Judá, las otras dos tribus, las tribus sureñas, se cree el único Israel verdadero. Para ellos, Efraín, la casa del norte, ya no es parte de Israel, porque una vez que el marido despidió a su mujer, ya no podrá volverla a tomar, por lo que dice Deuteronomio. Para los judíos, lo que Jesús decía, que solo a través de él podrían volver a ser israelitas, todos los dispersos, era una herejía. Vuelvo a leer. Para los judíos, lo que Jesús decía, que solo a través de él podrían volver a ser israelitas todos los dispersos, era una herejía. Porque los judíos decían, no, estos que se fueron divorciados de Dios por idolatría no pueden volver porque Deuteronomio así lo dice. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo, hablando Jesucristo, dice, soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Jesucristo quien aporta la solución a este dilema para que la ley de Dios tenga cumplimiento. En Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, la Torá, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Jesucristo muere en la cruz, entre otras cosas, para reconciliar a la casa de Efraín con Dios. Algo más. La ley, refiriéndose a la Torá, no requiere la resurrección del animal muerto, ya que el perdón de pecados está en la sangre derramada. El Levítico, capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.
y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿para qué resucitó Jesucristo? Para crear un esposo elegible para que se case su novia. En Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de Jesucristo. Acá está haciendo de la misma forma una comparación con un matrimonio. Es decir, el Señor Jesucristo murió para que seas libre del pecado, pero resucitó para que tengas un compromiso con Él y te santifiques para que un día puedas casarte con Él. Romanos 7:4b, al final dice, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque las bodas del Cordero es con una iglesia santa y sin manchas. Pero hasta aquí tenemos solo una parte, la explicación sobre la casa de Judá y la explicación sobre la casa de Efraín. La palabra dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y en las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Es decir, que lo que Dios está diciendo acá en Ezequiel es la unificación nuevamente de aquellas 10 tribus que se perdieron, que quedaron mezcladas entre los gentiles, que son ovejas y sin embargo viven como cabras, y se van a volver a unir a las 2 tribus que quedaron en Israel. Entonces podemos tener este grafiquito. De un lado tenemos a los hebreos, concretamente a los que son los judíos, y del otro lado tenemos a los gentiles. Pero fíjense que mezclados entre los gentiles tenemos a unas personas que son igual al resto, que simplemente tienen la letra E. Estos son los de la casa de Efraín, los de las 10 tribus norteñas, aquellos que fueron tomados por los asirios y llevados a Irán, a Irak y a Siria, y mezclados entre el resto de los pueblos. Con los años, estos que están acá con la letra E, la palabra dice que son ovejas, pero que viven como cabras, y han perdido su identidad y no saben que son pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesús? Por eso está hablando de que ya no van a ser más 2 pueblos, sino que van a ser uno solo. Los va a rescatar de donde estén, de entre los gentiles, y los va a unir a sus hermanos de las otras 2 tribus. Así va a ser. La palabra dice en Juan capítulo 10, versículos 14 y 16, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, el pueblo hebreo, y un pastor. Bien, ahora tenemos que hablar de la parte que faltaba. Ya sabemos que el Señor trata a estas 10 tribus, o a la casa de Efraín, la casa de José, o las tribus norteñas, como si fueran una esposa que adulteró, porque realmente tuvieron ídolos y se olvidaron de Jehová, y por ese motivo fueron llevados cautivos a Siria y desaparecieron como tribus, como pueblo de Dios, se mezclaron entre la gente, pero la palabra de Dios dice que Dios los va a volver a rescatar y los va a hacer uno con sus hermanos de Judá. Ahora, vamos a ver la parte que falta, que es la parte de los gentiles. Resuelta la explicación del pueblo hebreo, nos queda explayarnos sobre aquellos que no son hebreos
y que se engloban bajo el nombre de gentiles, nosotros. Definiendo qué es un gentil. Era el así llamado incircunciso, es decir, un no hebreo por los de la circuncisión. En Efesios 2:11 la palabra dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, es decir, gentiles, por la llamada circuncisión, por los judíos. Éramos llamados incircuncisión por los judíos, hecha con mano en la carne. Según Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Efesios 2:19 nos dice que a partir de Cristo ya no somos extranjeros, somos conciudadanos con los santos y somos miembros de la familia de Dios. Finalmente, Efesios 3:6 nos dice cuál es el misterio develado. Y el misterio develado es que los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas. Vamos a ver Pedro y la visión del lienzo de animales inmundos. En Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 8, la palabra dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y acá es importante esa llamada entre corchetes que dice tal vez itálica, porque si es la compañía itálica a la que pertenecía Cornelio, la compañía itálica estaba asentada en lo que era Iberia, y por lo tanto Cornelio era lo que nosotros le diríamos un español. Así que hay una diferencia entre italiana e itálica. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Un minuto y que estoy dando entrada. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro se dirige a la casa de Cornelio, donde éste le relata la visión que tuvo del ángel de Dios. En Hechos 10, versículos 34 al 36, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, al pueblo hebreo, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
En Hechos 10, versículos 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, dice, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pablo y su ministerio a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, y este es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Después, pasado 14 años, esto está en Gálatas, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es decir, acá Pablo está también hablando que él tiene un ministerio como fue el que tuvo Pedro, de ir y predicar a Cornelio, que era un gentil. Acá está hablando que su ministerio es entre los gentiles, mientras que el ministerio que tiene Pedro es con los judíos. El concilio de Jerusalén. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los hebreos y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El porqué de Jesús a los gentiles. Miren, acá lo que armé fue una pequeña guía en base a la Biblia cronológica para que tengamos la explicación de que Jesús, perdón, acá es por qué Jesús, ahí está mal el título, por qué Jesús va a los judíos, no a los gentiles, a los judíos. Dice, primero, Jesús es enviado a los judíos. En Juan 1:11 dice, a lo suyo, a reconciliar a Dios con el mundo, vino, y los suyos, hablando por los judíos, no le recibieron. Esto está en la página 1154 de la Biblia cronológica. Yo no sé si ustedes conocen la Biblia cronológica, pero es una Biblia que no está ordenada por libros,
como tenemos el resto de las Biblias, sino por la secuencia en que se fueron dando los sucesos. Lo primero que sucede es esto: Jesús es enviado a los judíos. Después sucede lo de la mujer samaritana. Esto ocurre en la región de Sicar, en Samaria, y está esta palabra en Juan capítulo 4, versículo del 1 al 45. Y esto está en la página 1170 de la Biblia cronológica. Fíjense que cómo va aumentando el número de la página. Están todos estos sucesos ordenados secuencialmente, tal como se fueron desarrollando. El tercer suceso es el hijo del funcionario del rey. Esto ocurre en la región de Capernaum, en Galilea, y el relato de esto del funcionario del hijo del rey está relatado en Juan 4, del 46 al 54, en la página 1172 de la Biblia cronológica. Y finalmente viene lo de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? La que tenía la hija endemoniada. Esto ocurre en la región de Tiro y Sidón, en Fenicia. Está en el libro de Marcos, en el capítulo 7, del 24 al 30, en la página 1206. Es decir, todos estos sucesos están ordenados cronológicamente. Jesús es enviado a los judíos y estos no lo reciben. Después sucede lo de la mujer samaritana, después lo del hijo del funcionario del rey y después lo de la mujer sirofenicia. Cuando ocurre lo de la mujer sirofenicia es cuando ocurre esto que está en Mateo 15, 24, que Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus desaparecidas en el año 722 a.C. Pero fíjense que el primer suceso es que Jesús dice fue enviado a los suyos, a su pueblo, a los judíos, porque Jesús era judío de la tribu de Judá. Entonces, cuando la mujer le viene a pedir por la liberación de su hija, él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque los judíos lo habían rechazado. Entonces ahora va por todos aquellos que eran parte de las 10 tribus perdidas. Cornelio, primer gentil en recibir el Evangelio. Esto ocurre, cuando el relato este que leímos recién, ocurre entre el año 36 y 39 después de Cristo. Cristo murió en el año 33, es decir, que ocurre entre 3 y 6 años después de la muerte de Cristo. Ocurre en la región de Cesarea Marítima, en Samaria, y el suceso está relatado en Hechos 10, del versículo 1 al 29, y está en la página 1290 de la Biblia cronológica. Después de eso viene el Concilio de Jerusalén, que ocurre en el año 50 después de Cristo, y ahí es cuando se da el primer viaje misionero de Pablo, entre el año 47 y 48. En el año 49, a la vuelta del primer viaje misionero, Pablo escribe la carta a los Gálatas, y recién un año después se da el Concilio de Jerusalén, que es donde ocurre todo esto que vimos, que es el reconocimiento que se da que los gentiles son también parte del pueblo de Dios. En Hechos 15:6 dice: y se reunieron en el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de la conversión de gentiles. En el 15 del 7 al 11 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En el 15, del 3 al 21, dice: cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago el hermano de Jesús, respondiendo, diciendo: varones hermanos, oídme. Esto ocurrió en la región de Jerusalén, en Judea, y está en las páginas 1299 y 1300 de la Biblia cronológica. Es decir, lo que he tratado es de ir poniendo desde que Jesús es enviado a lo suyo, y los suyos no lo recibieron los judíos, y todo el contacto que va teniendo con gentiles hasta que llega la mujer sirofenicia, que es cuando también le dice que él le relata ahí que también ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a la casa de Efraín. Y luego se da todo esto de la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. En Efesios 2, del 12 al 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En estos versículos hay una descripción de la triste suerte y desesperada situación de los no judíos, de los gentiles. Son también una imagen exacta de cualquier ser humano perdido. Esto es lo que significa estar perdido.
sin Cristo. Esta es la mejor definición de una persona perdida. Alejados de la ciudadanía de Israel. Esta era la definición exacta de un no judío. El no judío no tenía una religión dada por Dios como la tenía el judío. No tenía derecho a mirar atrás al Antiguo Testamento y a tomar las promesas que Dios había hecho a Israel y apropiárselas. Ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos que Dios hizo con Israel, con la nación de Israel, son aún válidos, pero ningún no judío tenía derecho a apropiárselos. Dios les había prometido a los israelitas una tierra, pero bajo las condiciones de Dios. La promesa que Él ha dado a los gentiles se encuentra en Juan 14, versículo del 2 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Habla de estar sin esperanza. Observemos a las religiones del mundo. No tienen una esperanza segura, no pueden prometer resurrección y son vagos o confusos acerca de lo que sucede después de la muerte. La falta de esperanza era la condición trágica de los no judíos, sin Dios en el mundo. Esto no significaba que Dios se había apartado del ser humano, sino que era más bien el hombre el que se había apartado de Dios. El hombre se queda sin Dios por decisión propia. No hay ninguna esperanza o expectativa para después de la muerte. Bien, y acá vamos a entrar en un mapita que nos va a orientar. La casa de Judá, la casa de Efraín. Acuérdense que la casa de Judá son donde estaban las 2 tribus y las casas de Efraín eran donde estaban las 10 tribus, esas que fueron llevadas en cautividad a Siria y desaparecieron de la historia. Bueno, a estas casas es que fue enviado Jesús. Acuérdense que Jesús dice, a los suyos vino y los suyos, hablando de los judíos, la casa de Judá, no lo recibieron. Y luego con la mujer sirio-fenicia, él dice, porque fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a la casa de Efraín. Luego aparecen los gentiles, nosotros, que pueden ser partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, cretenses, árabes, griegos, samaritanos. Los gentiles es cualquiera que no sea del pueblo hebreo. Bueno, los discípulos de Jesús son enviados a todos estos, a la casa de Judá, a la casa de Efraín y a los gentiles. Inicialmente Pedro es enviado a los judíos, a los de la circuncisión, y Pablo es enviado a los gentiles, a los de la incircuncisión. Lo que respalda cada uno de estos versículos es Juan 1:11 para las de la casa de Judá y Marcos 7:24-30. Lo que habla de la casa de Efraín es Mateo 15:24, Juan 10:14-16, Romanos 9 del 25 al 26. Y lo que se refiere a los gentiles lo habla en Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 48, Efesios 3 del 1 al 13, Hechos 15 del 1 al 12 y Gálatas 2 del 1 al 10. Este mapita les va a servir para orientarse cómo fue, quiénes fueron enviados a cada uno de estos grupos. Bien, y acá voy a ir terminando con esto. Lo que quiero poner acá es porque ya que estamos estudiando de todo esto, estamos estudiando las tribus del sur, las tribus del norte, estas casas de Efraín, que es la tribu del norte, que desaparecieron, cómo Jesús las va a buscar y las va a volver a unir con las tribus de Judá, y cómo nos suman a nosotros como gentiles a lo que es el pueblo de Dios. Lo que quiero mostrar acá es esto que estamos hablando, la diferencia entre semita, hebreo, israelita, israelí, judío y sionista. Primero paso el video y después miramos el mapita. Presten atención porque es muy interesante lo que dice este hombre. Amigos, amigas, ustedes han escuchado a menudo en algunas explicaciones, algunos analistas o en algunos programas de televisión o de radio o incluso en la universidad, escuchan a algunos de sus profesores mezclar los conceptos israelí con israelita de manera simultánea y pareciera que se refieren a lo mismo. Sin embargo, advertimos que no es exactamente lo mismo. Me explico. Cuando hablamos de lo israelí, nos referimos a los ciudadanos del Estado de Israel que apenas inició su vida como Estado independiente el 15 de mayo de 1948 como consecuencia de la resolución 181.2 de la Asamblea General de Naciones Unidas,
y que tiene capacidad entonces para otorgar pasaporte y derechos legales a las personas que nacen dentro de su territorio o que se nacionalizan como israelíes de alguna otra manera. Entonces, los israelíes no necesariamente son israelitas, porque también hay israelíes que no necesariamente son judíos o que no necesariamente son sionistas. Israel tiene ciudadanos árabes, tiene ciudadanos con minorías asirias o drusas, que cuentan con un pasaporte, cuentan con nacionalidad legal, pero que no necesariamente son judíos. El término israelita nos refiere a un concepto bíblico que proviene de las tribus de Israel. ¿Y quién es Israel o con qué otro nombre se le conoce? Bueno, Israel es básicamente Jacob, hijo de Isaac, hijo del patriarca y del padre Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. En ese orden nos encontramos con que Jacob, ustedes recordarán, que cambia de nombre, se llama Israel, tiene 12 descendientes que son a su vez patriarcas de tribu, entre las cuales destacan pues la de Judá, la de José, Rubén, Benjamín, Simeón, entre otras. Cuando hablamos de lo israelita, nos referimos justamente a este pueblo bíblico. Por otro lado, también hemos escuchado que se refieren a los pueblos semitas, al semita, porque escuchamos mucho la palabra antisemitismo. Bien, cuando hablamos de los semitas, en realidad estamos entendiendo a los descendientes de Sem. Pero, ¿de dónde viene Sem? ¿Quién es Sem? Sem, al igual que Cam y Jafet, son hijos de Noé. Noé, el del arca. Ustedes recordarán que viene el diluvio, Dios encarga, de acuerdo al Génesis, a Noé que construya una barca, y esa barca va a proteger a la gente, a la humanidad, del diluvio. En ese sentido, quienes entran en esa barca van a salvarse y van a ser los encargados de repoblar la tierra. Bien, amigos y amigas, entonces tenemos, por otro lado, que quienes provienen de Sem, quienes vienen de Sem son a los que nosotros conocemos como pueblos semitas. No solamente los judíos vienen de Sem, que sí son semitas, también los pueblos árabes, los malteses, los amaricos, que son generalmente quienes están en Etiopía. Luego tenemos el término sionista. Los sionistas cobran fuerza a partir del congreso que tiene lugar en donde se reúnen prácticamente organizaciones que sostenían como movimiento político la necesidad de crear un hogar esencialmente judíos, inspirados prácticamente en Theodor Herzl, quien escribe El Estado de los Judíos y quien imagina un Estado esencialmente judío que sirva para combatir el antisemitismo justamente a las afueras de Sion, en Jerusalén. No hay sionismo sin Sion, decía este movimiento político. Es un movimiento transnacional mayoritariamente judío, pero no únicamente judío, pues hay cristianos, organizaciones cristianas evangelistas que se decantan también por el apoyo a la idea sionista de fundar un hogar esencialmente judío en la tierra de Palestina. Amigos y amigas, cuando hablamos de antisemitismo, generalmente se utiliza no para describir el odio que sienten en los discursos algunos críticos del pueblo semita en general, de los pueblos semitas, sino específicamente se utiliza el término antisemitismo para hablar del odio en contra de los judíos, muchas veces queriendo criticar al sionismo. Pero ya dijimos, el sionismo no es únicamente judío, por lo tanto, hay que tener cuidado de no caer entrampados en estos discursos de odios, porque básicamente surgen de la ignorancia. Los sionistas, decíamos, sí defienden la idea de construir un hogar nacional esencialmente judío a finales del siglo XIX, por un contexto de persecuciones, de pogromos, por ejemplo, en contra de los pueblos judíos, pero no se conforman, decíamos, únicamente por judíos, sino además por otros aliados que están de acuerdo en secundar esta idea. Luego tenemos a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Pues básicamente los judíos, se puede hablar de ellos en términos religiosos, pero también en términos raciales y culturales. Los judíos, en términos religiosos, son los herederos
de la tribu de Judá. Generalmente de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, se viene heredando un rabinato, se viene heredando un liderazgo, y este liderazgo o este rabinato va formando de generación en generación a las escuelas que van a tener como insignia de formación, de heredar el conocimiento de los antiguos patriarcas, pues lo que se conoce como la Torá, lo que se conoce después como la Mishnah, una especie de interpretación de la Torá o el Pentateuco, y también la Gemara o Talmud, que básicamente se compone de dos vertientes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Pero cuando hablamos entonces del Talmud, estamos hablando de la interpretación de la Mishnah y de la Torah, que sigue siendo un libro en construcción, en donde prácticamente se dan planteamientos existencialistas por parte de las diversas escuelas judaicas, en donde se sigue preservando costumbres, por ejemplo, como la Hanukkah, la fiesta de las luces, el Bar Mishvah, que es como de alguna forma la entrada o el abandono de la adolescencia para entrar a la adultez joven, o el Shabbat, ¿no? El día de descanso para la adoración a Dios. El día que Dios descansó justamente para, después de haber creado la tierra, para meditar, y los pueblos generalmente judíos pues lo utilizan en efecto para dedicar el día a Dios. Los judíos entonces lo preservan en el sentido religioso de esa manera. Ahora, ¿por qué decimos que no solamente hay judíos en el sentido religioso? Porque hay muchos escépticos, hay muchos marxistas, ateos, agnósticos, que se les define como judíos, aunque no tengan la práctica religiosa, porque nacen de la madre judía. A los judíos también se les confunde con hebreo. ¿De dónde viene hebreo? Ustedes recordarán que hebreo viene de Abraham, que puede significar también extranjero, y surge cuando en Ur, en Irak, se le revela a Abraham que va a ser el padre de muchos pueblos y que hay una tierra prometida que le va a ser entregada. Entonces Abraham se tiene que mover a la tierra de Canaán, en donde es extranjero, pero en donde tiene que fundar o sentar las bases de sus sucesores. De Abraham, ustedes recordarán que está casado con Sara, pero es estéril. Entonces su esclava egipcia Agar le da un hijo, Ismael, pero resulta que pues no es la mujer legítima, sino la mujer legítima es Sara, a quien Dios recompensa por las humillaciones que sufre ante Agar. Y entonces con ella tiene a un hijo que se llama Isaac, y en la línea de Isaac vienen Esaú y Jacob, los gemelos. Jacob le arrebata el trono o la alianza a su hermano Esaú por un plato de lentejas y se convierte en el legítimo receptor de esa alianza. Entonces, el linaje de Abraham, Isaac y Jacob va a ser justamente el que se le conoce entonces en la tierra de Canaán, con después las 12 tribus, como el pueblo hebreo. Bueno, miren, yo pensé que era importante que supiéramos estas diferencias. Entonces, lo que está diciendo acá este señor es, Noé tuvo un hijo que se llamó Sem. Todos los descendientes a partir de ahí son semitas, pero también Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Que estos también son semitas. Ahora, la línea que nos interesa a nosotros es que hay toda una línea hasta que llegamos a Taré, el padre de Abraham. Nace Abraham, acuérdense que Taré y Abraham vivían en Ur, de los caldeos, como lo vimos la otra vez, por iniciativa de Taré, Abraham con la esposa y el sobrino de Abraham, Lot, se van hasta Harán, hasta la tierra de Abraham, donde muere Taré, y Abraham sigue solo con su esposa, con Sara, y con su sobrino Lot. Pero pasan el río Jordán, y hebreo significa justamente, como decía acá el señor este que está exponiendo, que significa extranjero o el que viene del otro lado del río. Era un extranjero. Entonces, se llama con el nombre hebreo a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, Isaac es un hebreo. Pero Abraham tuvo dos hijos, a Isaac y a Ismael.
Pero el hijo de la promesa es Isaac. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, a Jacob, que después Dios le cambió el nombre, fue llamado Israel, y a Esaú, que fue el que le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Acuérdense, Jacob le cambia el nombre por Israel. Bien, a los descendientes de Jacob, a los que vienen de las 12 tribus de Jacob, que son patriarcas de cada una de las tribus, es lo que se llama israelita. Pero dentro de las tribus estas, de los hijos que tuvo Jacob, apareció una tribu que se llama Judá. Hubieron otras más, la de Rubén, la de Simeón, la de Dan. Bueno, entonces, ¿a qué se llama judío? Judío se llama al que es nacido de madre judía, que es un descendiente de Judá, y que no significa que profese la religión judía. Hay un caso acá que ustedes lo conocen en televisión, que estaba en el programa de Tinelli bailando, que se llama la chica Anita Martínez, y Anita Martínez es judía. Sin embargo, el papá no es judío, porque la pertenencia al pueblo judío viene por madre y no por padre. Entonces, judío puede ser aquel que es nacido de madre judía sin que profese el judaísmo. Pero también, es el segundo caso, judío se lo llama aquel que profesa el judaísmo como religión. Y finalmente nos quedan dos conceptos que son israelí. Israelí es todo aquel que tiene la nacionalidad israelita o los nacidos después del 14 de mayo de 1948 en Israel. Acuérdense que el 14 de mayo de 1948 es el día en que Israel nace como un estado ahí en Medio Oriente. Entonces, es muy distinto un israelí, que son los nacidos después del 14 de mayo de 1948 en Israel, o que tienen la ciudadanía israelí, pero después de esta fecha. Y sionista es una ideología y un movimiento político nacionalista fundado por Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, como vimos, era un periodista que él creó un movimiento en el cual decía que el Estado de Israel o los hebreos tenían que tener un lugar donde vivir. Entonces, sionista es una ideología o movimiento político, pero no tan solo constituido por judíos, sino también constituido por todas aquellas personas que creen que el Estado de Israel tiene, ahora ya lo tiene, que tenían que tener un lugar en el mundo donde vivir. Y habla de que, por ejemplo, había muchos movimientos evangélicos que apoyaban esto. Israel tenía que tener un lugar, una tierra en el mundo donde vivir. Por lo tanto, sionista no se refiere solamente al perteneciente al pueblo hebreo, sino que sionista también puede ser todos aquellos que tienen esta idea de que Israel tiene que tener un lugar en el mundo. Con respecto a la primera palabra que yo les decía, semita, que son los descendientes de, acuérdense, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y semita se llama a todos los que son descendientes de Sem, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos, y cuando se habla de antisemita, o se habla de semitismo, no se refiere tan solo, digamos, el término correcto es aquel, cuando se habla de antisemita, es aquel que está en contra de los judíos. Acuérdense que Noé tuvo a otros hijos, pero dentro del pueblo semita también están los árabes. Sin embargo, el antisemita es aquel que está solamente en contra de los judíos. Así que bueno, hermanos, hasta acá todo esto espero que les haya aportado algo. Sé que son muchos datos, pero bueno, ustedes dirán.